Saludos mis queridos amigos y hermanos del área hispana. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy vengo a hablarles acerca de la muerte. Y es natural para cada uno de ustedes. La muerte es muy conocida por todos. Y a cada uno de nosotros nos ha tocado perder un amigo, un familiar, un esposo, una esposa o hijo e hija. La Biblia nos habla de dos tipos de muerte. La primera es una temporal que se le puede llamar dormidos o como tener un sueño. Y la segunda muerte es un estado permanente. Realmente la mayoría de los que dicen ser cristianos no entienden la verdad acerca de la muerte. Pero sin más preámbulos, vamos a lo que se le puede llamar la primera muerte y la segunda muerte. Vayamos rápidamente a Romanos capítulo 3 y voy a leer los versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, pasemos allí por favor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a dar un ejemplo aquí. Cuando una persona es empleada en una empresa y realizan un trabajo, una tarea, estos tienen una remuneración económica por su labor. Y en esta vida las obras que cada ser humano realiza, su resultado los conduce a la muerte. Así que podemos ver que la Biblia nos dice que todos merecen la muerte. Pero nos dice también que hay otra opción. Y esta es la vida eterna. Dado que la paga del pecado es la muerte, en esta vida, como ya leímos en Romanos capítulo 6, versículo 23, hay un pecado que conduce a la muerte final. Ahora, por favor, pasemos a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, lo que acabamos de leer se refiere a la segunda muerte. A estos no se les concederá la vida eterna. En cuanto a cuándo se concederá la vida eterna, leamos lo siguiente en Hebreos capítulo 9 y leamos los versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que está establecido que todos los humanos tienen que morir físicamente, literalmente, como el versículo 27 lo establece. Por lo tanto, Hebreos capítulo 9, 27 no significa que las personas no puedan morir más de una vez. Hubo varios resucitados de entre los muertos en la Biblia, como por ejemplo Lázaro, el hijo de la viuda que Dios resucitó a través del profeta Elías, y así hubo otras personas. Podemos ver algo más sobre eso. Vayamos a Mateo capítulo 27, los versículos 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que muchos han muerto desde entonces. Y a lo que se refiere Hebreos 9 es a la muerte física. Todos morirán directa o indirectamente. Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora veamos cómo la Biblia define a la segunda muerte. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos al versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto no es una referencia a ningún ser humano que después de resucitar muere de nuevo. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Para los cristianos, las resurrecciones con la última trompeta eliminan la muerte. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 2
versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La gente le teme a la muerte. Algo pasará después de esta muerte. A los verdaderos cristianos se les concederá la vida eterna cuando Cristo regrese. Esto es confirmado por numerosas escrituras. No voy a ir a ellas ahora, pero ustedes pueden buscarlas para su estudio personal. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 18, y 1 Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 54. Sin embargo, ¿cuál es el destino de los demás? ¿Qué les sucede a los cristianos después de morir, pero antes de que Jesús regrese? Muchos piensan que el alma humana es inmortal y no puede morir. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que el hombre está hecho del polvo de la tierra. También el apóstol Pablo escribió sobre eso. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 47 y 48. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Con la muerte física, los humanos se convierten naturalmente en polvo. Eso es básicamente lo que sucede con la primera muerte. Y sí, existen métodos de secado, congelación y otros métodos de conservación, pero estos no hacen que una persona sea inmortal. Pero, ¿qué es lo que pasa con el alma? Primeramente, consideremos lo siguiente. Vayamos a Génesis, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El alma es la vida de la carne. Esta misma palabra hebrea para alma es nefesh, traducida como alma, ser en español. También se usa en las escrituras para referirse a los animales. Notemos otro ejemplo. En el mismo capítulo 2, ahora en el versículo 19, vean lo que dice. El eterno Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Realmente el alma no puede morir como muchos piensan? Dejemos que la palabra de Dios nos conteste esta pregunta. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, ahora el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Noten que Ezequiel dice que las almas que pecan morirán. Pero por supuesto que está establecido que los hombres mueran una sola vez, como escribió Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Está esto hablando de la primera o segunda muerte? Veamos otras escrituras. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora en el mismo libro, pero esta vez en el capítulo 20 y el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bajando al versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora veamos el siguiente capítulo. Capítulo 21, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, sigamos escudriñando la escritura. Esta vez vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, y vamos a leer comenzando en el versículo 5 hasta el versículo 9. Y esto dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan el hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, para que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos, para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Eterno. Aquí Ezequiel obviamente está hablando de la primera muerte. Y esta alma que muere no es destruida. ¿Por qué? Noten que el hombre justo vivirá. Piensen en este punto. El hombre justo ya estaba vivo. Por lo tanto, el hecho de que viva sugiere que había muerto y que Dios lo resucitará para que pueda vivir para siempre. Ezequiel básicamente continúa y nuevamente leamos lo que advierte Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Pero esta muerte no es verdadera destrucción. Si bien algunos descartan los pasajes del libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento enseña las mismas doctrinas básicas que el Antiguo Testamento, pero tiende a ampliarlas. Antes de llegar al Nuevo Testamento, veamos algunos otros versículos del Antiguo Testamento.
Pasemos a Salmos, capítulo 146, versículos 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahora, los seres humanos regresan a la tierra al morir. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Los seres humanos dejan de pensar. Sus pensamientos perecen. Lo que Dios dio en la creación fue el cuerpo y el aliento. Dios sopló en las narices de Adán el aliento de vida. Pero ese aliento se va del ser humano al morir. Los seres humanos somos polvo y al polvo volveremos. Ahora, veamos otro salmo. Vayamos a Salmos, capítulo 104, el versículo 29. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El aliento es entonces lo que Dios le dio a los humanos. Dios quita el aliento cuando la persona muere. Los seres humanos vuelven al polvo y simplemente vuelven a convertirse en polvo. También consideremos lo siguiente. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 3, y leamos los versículos 18 al 20. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esto es lo mismo tanto para el ser humano como para los animales. La Biblia refuta absolutamente la idea de la inmortalidad del alma. Lo que Dios dio al nacer es el aliento de vida. Ahora vayamos al capítulo 12 del mismo libro de Eclesiastés, el versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Dios sopló su aliento de vida en las fosas nasales de los animales y los seres humanos por igual. Este aliento, este soplo de vida se va cuando mueren y luego vuelven al polvo. En la primera parte de Apocalipsis 20 encontramos dos resurrecciones a las que se alude esto. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si pudieron notar en el versículo 4, los santos que son de Cristo deben vivir y reinar en la tierra con Cristo durante 1000 años. Satanás será removido, será apresado. Pero el resto de los que han muerto no volverán a vivir hasta después de 1000 años, como dice el versículo 5. Esta es la segunda resurrección. Pero, ¿qué pasa con las almas humanas? En la segunda resurrección, las almas humanas resucitarán por un tiempo. Ezequiel escribió sobre algo que a menudo se llama la segunda resurrección. Ahora, sigamos leyendo a través de la palabra de Dios. Vayamos a Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Vamos a comenzar con el versículo 1. La mano del Eterno vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Eterno, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Eterno el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Por un tiempo. ¿Y cuánto tiempo será que ellos vivirán? Sí, ya que ellos estarán sujetos a la muerte física por segunda vez. Pasemos al libro del profeta Isaías, capítulo 65, y vamos a leer el versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Recuerden que estos son los que resucitaron en la segunda resurrección. Y el pecador de 100 años será maldito. Así que ellos serán traídos a la vida por un periodo de 100 años. Pero, ¿qué pasa con la segunda muerte o la aniquilación total? Bueno, los malditos, como la Biblia dice, serán aniquilados.
Sin embargo, antes de profundizar en la segunda muerte bíblica, debe señalarse que todos los que alguna vez vivieron tendrán una oportunidad de salvación. Los de la primera resurrección aprovecharon adecuadamente esa oportunidad. Consideremos solo algunos pasajes de las Escrituras, comenzando por el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, Isaías, capítulo 52, y leemos el versículo 10. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ahora, Hechos, capítulo 4, versículos 10 y 12. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos, capítulo 10, versículos 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero aprovechar y recomendarle nuestro libro en línea titulado Oferta Universal de Salvación. Es totalmente libre de costo y no se le requiere nombre ni se le pedirá ninguna información. Puede leerlo en línea como también puede descargarlo en nuestro sitio web www.cdlidd.es www.cdlit.es. Ahora, volviendo al tema, aunque es un poco extenso, hoy no podré cubrirlo todo, lo cual este sermón tendrá otras partes. Siempre al haber seres humanos que aún dándole esta oportunidad, ellos rechazarán a Jesucristo y estarán sujetos a la segunda muerte. Lamentablemente, algunos rechazarán a sabiendas la verdad de Dios. Y Dios solo está llamando a unos pocos en este tiempo. Pedro y Pablo advirtieron sobre esas personas. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, era muda, que los animales no hablan, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora pasemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que acabamos de leer de Pedro y Pablo señalan completamente a la segunda muerte. Pero ahora veamos, ¿qué enseñó Jesús? Vayamos a Mateo, capítulo 10, el versículo 28. Y voy a leer aquí de la versión
de la Biblia literal de Berea. Y esta dice: y no deben temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. De hecho, más bien debes temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Jesús confirmó que las almas pueden y serán destruidas después de la resurrección final, que es la tercera resurrección. Noten que Jesús está distinguiendo entre dos tipos de muerte: una física y temporal, y la otra permanente. La palabra griega suche se traduce como alma. La Biblia literal de Berea explica más literalmente que versiones como la Reina Valera del 1960, que esta destrucción es como la de un fuego literal del Gehenna. Un fuego que quema las cosas. Jesús es el único que alguna vez fue un ser humano que puede salvarnos de esa segunda muerte. Esa segunda muerte en el lago de fuego también es consistente con lo que el apóstol Pedro fue inspirado a escribir. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Voy a hacer aquí una referencia de una explicación del momento del lago de fuego y otros comentarios de la antigua Iglesia de Dios Universal. Y esto dice lo siguiente: muchos se preguntan acerca de 2 de Pedro 3:10. ¿No dijo Pedro que este globo sería destruido? ¿Estaba Pedro realmente hablando de la destrucción total de la tierra? Observe lo que nos dice el contexto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Y esto continúa diciendo: este fuego representa el juicio final de los hombres impíos. Este es el lago de fuego del Gehenna, que es la segunda muerte, Apocalipsis 20:14. El fuego inextinguible que quemará a los impenitentes, Mateo 3:12. Pedro continúa describiendo los efectos de este fuego que no se apaga, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Un fuego que no se puede apagar es aquel que es inextinguible. Se quema hasta que ha consumido todo el material combustible. Luego se extingue por falta de algo más de consumir. Todo se quemará excepto los seres espirituales que no se ven afectados por los fuegos físicos. Usó el ejemplo de el diluvio de Noé como un tipo de la futura limpieza de la tierra por fuego.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, segunda de Pedro 3:6. Así como la tierra continuó existiendo desde después del diluvio, así continuará existiendo después del venidero fuego Gehenna mundial. Continuando con el contexto de segunda de Pedro 3, encontramos que en el versículo 13, que nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En Apocalipsis, el cielo nuevo y la tierra nueva se mencionan inmediatamente después del relato del lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron por fuego, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, o sea, aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3. Y esto continúa diciendo: la tierra seguirá existiendo, Eclesiastés 1:4. La explicación simple de segunda de Pedro 3:10 es que la superficie de la tierra y todo lo que hay en ella, incluidos los impíos incorregibles, serán destruidos por el fuego. Dios entonces creará la superficie de la tierra para una habitación para él y el resto del reino de Dios. Apocalipsis 21, 22. ¿Es este el tiempo del fin? Y eso es del folleto del Colegio Ambassador del 1973. Este ardor en el lago de fuego está relacionado con la segunda muerte y viene después de la tercera resurrección, al igual que el cambio a la inmortalidad de los convertidos durante el periodo de 100 años. Muchos creen incorrectamente que los seres humanos poseen inmortalidad. Quizás el versículo más famoso del Nuevo Testamento es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten el contraste anterior. Los seres humanos perecerían. Y esto significa eternamente, ya que todos mueren físicamente. Si Dios no hubiera amado al mundo lo suficiente como para enviar a Jesús para que los creyentes pudieran tener vida eterna. Pablo enseñó que todavía no lo había hecho. Vayamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer aquí comenzando en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Por lo tanto, la inmortalidad alcanzada en la resurrección no es algo que los cristianos tengan hoy. Además, todos los humanos no pueden poseer la inmortalidad ahora. La primera mentira registrada en la Biblia fue cuando Satanás le dijo a Eva que no moriría en Génesis capítulo 3, versículo 4. De manera inquietante, ella creyó en Satanás sobre Dios. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira y un asesino desde el principio, como escribió Juan en capítulo 8, versículo 44. Veamos lo que enseñó el apóstol Juan. Vayamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dado que muchas personas son o han sido asesinos, esto demuestra que no todos los humanos poseen la inmortalidad. Actualmente, miren, solo tiene inmortalidad. Vayamos a primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará, y el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único, lo dice claramente, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que, por lo tanto, Jesús es el único que nació humano, que es el único que actualmente posee la inmortalidad. Vamos a una última escritura por hoy y continuaremos la semana que viene con este tema. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y leamos el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa que dice ira venidera es una referencia precisamente a la segunda muerte. Además, debe señalarse que los primeros cristianos no enseñaban que los humanos tuvieran inmortalidad. Así, hermanos, hasta aquí este sermón. Continuaremos la semana que viene. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios.